de los Hechos. Bueno, hoy vamos a continuar con el libro de los Hechos, ¿verdad? Y vamos a ver el capítulo 16. Vamos a ir al capítulo 16 del libro de los Hechos y vamos a leer del verso 1 hasta el verso 24. Vamos a ir viendo, ¿verdad? Versículo por versículo, y viendo lo que el Señor, ¿verdad?, va a hacer en nuestras vidas. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Son tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos en tiempos en el que mucho pueblo de Dios está en el valle de la decisión. Lo que dice Joel, el libro del profeta Joel, capítulo 3, verso 14. Joel 3, verso 14 dice: muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. ¿Por qué el Señor habla esto? De hecho, este fue el tema de esto se va a tratar hoy la predicación, porque muchos de nosotros decimos estar, pero realmente no estamos. Estamos todavía en la decisión, estamos todavía con el raciocinio, estamos todavía pensando, ¿verdad?, en que sí, ya tengo a Cristo, ya lo acepté y hay todo, pero sigo siendo el mismo. No ha habido un cambio radical en mi vida. Gracias. Sigo siendo el mismo, sigo viendo en mi religiosidad, sigue viendo en mi sectarismo cristiano, ¿verdad? Y no hay una distinción, hermanos, de esto. Por eso es importante entender esto. ¿Por qué? Yo hablaba el día miércoles, que también gracias a Dios, ¿verdad?, tocamos allí el punto del carácter de Cristo. Hablaba el día miércoles sobre que en el mes de septiembre, el día 28, se cumplen 7 años de la caída del dólar. Y hace 7 años el dólar cayó en 777.68, fue su caída, fue un número profético. 3 7, ¿por qué? Hoy es el primer 7, porque viene un tiempo en el que el Señor va a ordenar, viene un tiempo en el que el Señor va a restaurar, viene un tiempo en el que el Señor va a probar a los que verdaderamente son sus hijos. ¿Por qué? Porque es el tiempo de alistarnos, hermano. Y si cada uno de los que estamos aquí a Dios le ha placido, es porque cada uno de nosotros vamos a ser ese instrumento, hermanos. Dios no es un Dios de coincidencias. Dios no es un Dios de casualidades. Dios es un Dios de principios, de estatutos, de obediencia. Y debemos de dejarnos en claro esto. Ya no podemos pensar: sí estoy en Cristo, pero espérame ahorita, Señor, tantito, es que ahorita tengo que hacer esto. Dice la palabra que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya no podemos seguir con la misma manera de pensar, no podemos seguir comportándonos igual. Y es importante entender esto. ¿Por qué? Porque aquí hay 2 palabras claves en este versículo. Está la palabra valle, dice muchos pueblos en el valle. Primer palabra clave, valle. ¿Qué significa valle? Significa llanura, llanura entre 2 montañas o cuenca de un río. ¿Por qué 2 montañas? La palabra del Señor es clara: o eres frío o eres ¿qué? Caliente. No hay más. Dice la palabra de Dios: alzaré los ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? O tu socorro viene de Dios, o tu socorro viene del mundo. O eres discípulo, o eres creyente. No hay más. ¿Cuál es tu llanura? ¿Cuál es tu montaña? La de alzaré los ojos a los montes. ¿Por qué?
Porque cuando tú estás en la presencia de Dios, cuando tú confías en Dios, estás sumergido en un río. Y en ese río hay aguas vivas. No estás preocupado si tienes deudas, si tienes problemas, porque tu confianza está en ¿quién? En Dios. Dice, alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que creó los cielos y que creó la tierra. Hay una distinción, ¿verdad? Y viene la siguiente palabra clave, que es decisión. ¿Qué será una decisión? Bueno, la decisión. ¿Cuál es tu decisión, hermano? ¿Cuál es tu decisión, hermano? Seguir a Dios. ¿Por qué? Tu decisión es igual a la visión que el Señor te ha dado. ¿Qué visión te ha dado el Señor? A mí el Señor me ha hablado en sueños. ¿A cuántos le has dado sueños? ¿Cuántos se han visto predicando? ¿Cuántos se han visto evangelizando? ¿Cuántos se han visto enseñando? Esa es la visión que el Señor te ha dado. Pero para cumplir esa visión, tienes que tomar una decisión. Tienes que realmente decir, o sirvo a Cristo o sirvo al mundo. Tu decisión se tiene que volver en una misión. Y la misión solamente un tipo de personas la pueden hacer: los discípulos. Los discípulos de Cristo son los que verdaderamente pueden realizar esa misión a través del Espíritu Santo, porque es el que reina en ellos. Y vamos ahí ya todos tienen el libro de Hechos, hermanitos. Esto fue brevemente a manera de introducción. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Si usted quiere inclinar su rostro, si usted quiere cerrar sus oídos, hermanos, adelante, no hay ningún problema. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de estar aquí hoy ante tu presencia, primeramente buscando tu reino y tu justicia antes que todas las cosas. Ponemos en tus manos este estudio, esto, Señor, que tú nos vas a dar, Padre eterno. No queremos, Señor bendito Padre eterno, estar vivos, tener nombre de que vives, pero estás muerto. Si tú, Señor, permitiste que escucháramos este mensaje, es porque tiene que haber una distinción, Padre. No podemos ser iguales, no podemos ser los mismos. Estamos llamados a buenas obras. Estamos llamados a hacer buenas obras, Padre. Yo te pido que tu Espíritu Santo sea redarguyéndonos, corrigiéndonos y instruyéndonos. Y que sea tu palabra sazonada con sal en mi boca. Que todo lo que diga, que todo lo que haga sea bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Ayúdanos en esta hora, Padre. Ayúdanos a avivar el fuego del don de Dios, el cual ha sido dado por medio de imposición de manos. Gracias te damos por esta iglesia en la cual nos has injertado y por ser partícipes de tu gloria, que será mayor, Señor, que la primera. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, hermanos, continuamos. Aquí está la segunda palabra clave. Habla de que la decisión. La decisión nos lleva ¿a qué? A tomar una determinación. Y la determinación es igual a la visión. La visión que el Señor te ha dado. Tú tienes que ser una persona determinada. Como hace rato lo veíamos. O eres frío o eres caliente. Así la misma palabra de Dios nos los enseña. Más adelante lo vamos a ir viendo. Pero la visión que te ha dado el Señor, tú tienes que estar completamente dispuesto a creer y con la mentalidad de lo que el Señor te ha mostrado se va a cumplir.
Siempre tiene que en ti haber, en esa visión que el Señor te ha dado, siempre tienes que tener ánimo, hermanos. Ánimo para poder cumplir esa visión. Porque si no tienes ánimo, si no hay ánimo, hermanos, dice la palabra de Dios que el hombre de doble ¿qué? ¿Es qué? Es inconstante en todos sus caminos. Entonces tú tienes que creer que la visión que el Señor te ha dado, que la visión que el Señor te ha mostrado, es porque así te ve Dios. Tienes que dejar todo, hermano, tienes que romper con todo. Pero es que, Señor, yo estoy flaco. Pero es que, Señor, yo soy tartamudo. Pero es que, Señor, yo soy gordo. Pero es que, Señor, salgo a la calle y todos me dicen el chaparro. Tienes que romper con eso, hermano. Porque el Señor no ve el cuerpo, el Señor ve el espíritu. Y tanto es así que cuando tú te vas al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 17, Dios manda a un profeta, al profeta Samuel, a levantar al rey de Israel, al rey de Jerusalén. Dios lo manda, ¿verdad? Y dice la palabra que Isaí tenía ¿cuántos hijos? ¿Cuántos hijos tenía? ¿7 o 8? ¿Cuántos creen que tenía? Bueno, salen todos los hijos, pero dice la palabra que bien portentosos, altos, de buen parecer, ¿verdad? Y el profeta ahí estaba ya, y salía el primer hijo, y ya iba a ungirlo y dice el Señor, no, este no es. Y salen todos los hijos, pasan sus hijos, ¿verdad? Todos los portentosos, y le dice a Isaí, oye, ¿estos son todos tus hijos? Sí, dice, son todos mis hijos. Ah, dice, pero falta uno. Es el pastor de ovejas, pero es pequeño, él es, tráelo. Y ahí viene, era David. Del que menos esperaba Samuel, él era. Va entrando David y el Espíritu Santo le dice, ese es, úngelo, el más insignificante, el que nadie daba por él nada. Por eso es importante entender esto, hermanos. Porque el mundo allá afuera nos vitupera. El mundo allá afuera nos ha insultado. El mundo allá afuera nos ha lastimado, hermanos. El mundo allá afuera nos dice, ay, tu Dios, te vas a morir de hambre. Ah, ¿tu Dios? ¿Y de qué vas a vivir? Y tenemos que entender esto, hermanos. Tenemos que entender nuestra decisión, tenemos que entender nuestra ciudadanía. Vamos a ver a qué nos lleva esto, hermanos. Hablamos de dos palabras: decisión, valle, y decisión. El número 2 significa división y separación. Este número afirma que existe una diferencia. ¿Por qué existe una diferencia, hermanos? Porque la palabra de Dios nos los muestra. La palabra de Dios dice Antiguo ¿y qué? Y Nuevo Testamento. ¿Qué más nos enseña? La ley y la gracia. Caín y Abel, Ismael e Isaac. Hay una diferencia en estos personajes. La ley nos muestra que para agarrar a una persona en pleno, ahora sí que para confirmar el pecado tenían que agarrar a la persona en pleno acto. Pero la gracia no es así. La gracia dice en el Nuevo Testamento que con solo pensarlo ya has pecado. Caín, ¿cuál fue la ofrenda más grata? ¿La de Caín o la de Abel? La de Abel. Ismael e Isaac. ¿Quién era el primogénito? Isaac. Entonces vemos dos papeles diferentes. Vemos una distinción, ¿verdad?, en estos personajes. Siguiente.
Y el tema que vamos a ver es ¿qué? ¿Cumple qué? Tu ministerio. Ese es el tema que vamos a ver el día de hoy. ¿Okay? Y vamos a empezar, vamos a ir desmenuzando las palabras clave. Vamos ahí a Hechos, capítulo 16, verso 1. Y los puntos a tratar. Los puntos a tratar en este tema, en este estudio es el testimonio, Espíritu Santo y dirección. O la dirección. Esos son los puntos a tratar en esta predicación. Entonces vamos a empezar con Hechos 16, versículo 1. Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado, ¿qué? Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre, ¿qué? Griego. Primer punto. Vamos a ver Derbe. ¿Cuál era esta ciudad? Derbe era una ciudad de Licaonia que cayó en el siglo 25 antes de Cristo y fue agregada a la ciudad de Galacia. Vamos a ver también un poquito de historia aquí, hermanos. Entonces vemos que lo primero que nos dice es que Derbe, habla de Derbe y luego habla de Listra, ¿verdad? Pero vemos que Derbe es una ciudad de Licaonia, que cayó en el siglo 25 antes de Cristo y fue agregada a Galacia. Y luego vemos la siguiente palabra clave. ¿Cuál es? Discípulo. Discípulo significa alumno. O sea que Timoteo fue enseñado por el Espíritu Santo a través de la vida y del testimonio de Pablo. Esto es importante, hermanos. ¿Cuántos discípulos de Cristo hay aquí? Gloria a Dios. Porque somos discípulos de Cristo, hermanos. Y por eso estamos aquí. Entonces, y dice que era una mujer judía creyente, pero de padre ¿qué? Griego. O sea, quiere decir que su madre creía en Dios, pero su padre era ¿qué? Griego. O sea, había una distinción. Su madre sí creía, pero su padre a lo mejor no. Y esto, hermanos, ¿cuántas veces nos ha pasado? Hasta en la misma familia. Nosotros creemos en Cristo, pero nuestra familia, ¿verdad? Que es inconversa, no que en Cristo. ¿Y qué es lo primero que hace, hermanos? Nos juzga, ¿verdad? ¿Qué nos dice? Ay, sí, ahí viene el aleluyo, ¿verdad? Ahí viene el sacerdote. Porque es, nos empieza ¿a qué? A juzgar y a juzgar. Pero vemos que a estos hombres no les importó eso. Vemos que Timoteo, ¿verdad? Vamos a leer el capítulo 2. Dice allí en el verso 2, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban ¿en dónde? En Listra. ¿Y en dónde? En Iconio. Aquí vemos dos palabras clave. Aquí vemos que a Timoteo no le importaba. Ah, sí, me dicen el aleluya, adelante. Que me dicen el sacerdote, sí, no hay ningún problema. Porque daba testimonio. Y esto es algo muy tremendo. Aquí está el primer punto, el testimonio. ¿Qué significa testimonio? Significa declaración hecha por alguien de lo que ha visto o ha oído. Prueba, testimonio de amistad o falso testimonio y disposición falsa. ¿Por qué es importante entender esto, hermanos? La palabra de Dios es clara. Y dice primera de Juan 5:7 que 3 son los que dan. ¿Quién da testimonio? El Padre. ¿Y los 3 qué? Son una sola persona. No los vemos divididos. Sí, cada uno de ellos tiene una función, pero no hay una división. ¿Cuál es la función del Padre? El Padre ordena, pone sus estatutos y pone sus ordenanzas. El Hijo, ¿qué hace? Lo acata y pone por obra lo que el Padre le ha dicho.
Y el Espíritu Santo, ¿cuál es la función del Espíritu Santo, hermanos? Es el administrador de la iglesia, es el que está encargado de ver por la iglesia, de repartir los dones, ¿verdad? Por eso dice 5 ministerios: profeta, evangelista, pastor, maestro y apóstol. Es el encargado, hermanos, de administrar al pueblo de Dios. Pero vemos que los 3 trabajan en una sola función, que es glorificar a Dios. No hay una desunión en ellos. Todos van encaminados, ¿verdad?, a que la ley, a que la palabra de Dios se cumpla. Así nosotros, hermanos. Así nosotros, porque esto es impactante. Dice, dice el verso 2, y daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Ícono. Quiere decir que estos hermanos también eran cristianos. Y reconocían por el testimonio, no por las obras. Reconocían por el testimonio de Timoteo que había dado, por el legado que había dejado. Aquí hay que hacernos una pregunta, hermanos. ¿Será grato el testimonio que hemos dado ante Dios? No me responda, hermano, usted lo sabe. Cada uno de nosotros sabemos, porque está hablando de esto. Está hablando del testimonio. Dice la palabra que de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Ahí estás dando testimonio. Cuando tú te levantas en la mañana, ¿qué es lo primero que haces? ¿Glorificas a Dios? ¿La primera porción de la mañana es glorificar a Dios? ¿O te levantas y empiezas a hacer todas tus actividades? Porque eso es glorificar a Dios. Eso es dar testimonio de que Cristo vive en ti. Cuando un hermano te ve en la calle y tú lo saludas, hermano, Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Estás dando testimonio. ¿Realmente vive Cristo en tu vida? Por eso es importante entender esto. Yo hablaba el día miércoles, pones un negocio, ¿verdad? Y empiezas a ver que las ventas no van bien. Empiezas a ver que te está costando trabajo, ¿verdad? ¿Y qué es lo primero que haces? ¿Te desanimas? ¿Le pides al Señor dirección? ¿Sigues en ese negocio? ¿Qué haces? Porque esa es parte también del testimonio. O lo primero, no, pues el que no tranza no avanza. Ahorita no está el dueño, ¿verdad? O yo soy el dueño. Yo dije que los tacos iban a ser a 15. Un ejemplo, si pones tacos. O si vas a vender perfumes, pues los doy a 100. Pero como veo que no hay buenas ventas, pues los voy a dar a 200. Y voy a abrir el perfumito, ¿verdad? Y le voy a sacar tantita esencia y lo voy a rellenar con alcohol y de aquí puedo sacar otro. ¿Estás dando testimonio? Porque el testimonio no nomás es darlo aquí, el testimonio es darlo allá afuera también. El testimonio es que tu familia vea el reflejo de Dios en tu vida. Esto es importante, hermano, entenderlo. ¿Das testimonio cuando vas a tus grupos discipulares? ¿No faltas al grupo discipular? Porque esto es testimonio también. Hace rato lo decía aquí el apóstol. Acudimos a nuestros grupos discipulares. Por eso el Señor nos está hablando, hermanos. No crean que porque yo estoy aquí arriba me salvo. No, hermano. Primero habló conmigo. Para dar esta predicación tuvo que hablar conmigo. Y por eso todos estamos aquí. Porque Dios nos está redarguyendo, nos está corrigiendo y nos está instruyendo. Porque si yo fuera perfecto ya no estuviera aquí. Si ya hubiera acabado toda la obra que Jesús me mandó a hacer, estuviera con Él, estuviera con el Padre, preparando las bodas del Cordero. Pero todavía no termino, hermanos. Y cada uno de nosotros no terminamos. Pero siempre tiene que haber testimonio dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, hermanos. No podemos ser personas que por aquí, sonrisita, gloria a Dios, hermano, aleluya, Padre, yo te amo, yo confío en ti. Y allá afuera, cuchillita. ¿Ya viste al hermano? ¿Cómo está? Híjole, sí le va re mal. Pues es que es bien pecador. ¿Ya viste al hermano? ¿Cómo fue ahora? Sí, lo vi, híjole, está tremendo. Venimos aquí, sonrisita,
Y allá afuera, cuchillita. Empezamos a la murmuración, empezamos con el chiste. ¿Ya viste esto? ¿Ya viste el otro? Y eso a Dios no le agrada, hermanos. Dios nomás nos está viendo. ¿Ok? Y siguiente palabra clave, ícono. Esta palabra, ¿verdad? Viene del griego icón y significa imagen pequeña. Esta era una ciudad importante del interior de Asia Menor. Fue considerada como la capital de Licaonia hasta que fue incorporada a la provincia romana de Galacia en el año 25 a.C. Ahora se llama Konya y se ubica en la actual Turquía, hermanos. Esto es más o menos para que vaya usted viendo dónde estaban estas ciudades, porque cada una de estas ciudades tiene una distinción. Entonces ya vimos el verso 1 y el 2. Dice que daban buen testimonio. Y dice el verso 3, quiso Pablo, ¿verdad?, que este fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era ¿qué? O sea que el apóstol Pablo cumpliendo las escrituras. Romanos 13, capítulo 7. ¿Alguien lo quiere leer con voz de trompeta? Romanos 13, del versículo 1 al 7. ¿Nadie? Bueno, lo voy a leer. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido. ¿Honras a tu autoridad? ¿Estás honrando a tu pastor? ¿Estás honrando a tu líder? ¿Estás honrando a tu apóstol? Porque aquí está claro. ¿Honras a tu presidente? ¿Estás orando por él? ¿O lo estás maldiciendo? ¿Honras a tu jefe de gobierno? A nosotros como hijos, ¿verdad? ¿Estamos honrando a nuestros padres? Porque aquí está hablando de esto. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Yo les voy a dar un ejemplo. Estoy próximo a casarme y el día de mañana me citaron para ir a una plática ante el juez. Decía mi futura esposa, oye, si no vamos, perdóname, ¿quieres bendición? Sométete a la autoridad. Sométete a las autoridades puestas por Dios. Tenemos que ir, tenemos que dar testimonio. No podemos ser aquí calientes y allá afuera fríos. Siguiente versículo. Dice, de modo de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, ¿a quién resiste? A Dios. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Siguiente versículo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino ¿a quién? Al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás ¿qué? Alabanza de ella. Siguiente. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor ¿de quién? De Dios. Vengador para castigar al que hace ¿qué? Lo malo. Siguiente. Por lo cual es necesario estarle ¿qué? Sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa ¿de qué? De la conciencia. Versículo 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Siguiente. Pagad a todos lo que ¿qué?
lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Verso 8. No debáis a nadie nada. Primer punto, paga tributo al que tributo, honra a honra, ¿verdad? No debas a nadie nada, sino el amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo, ¿qué? Ha cumplido la ley. Por eso vemos que Pablo deja el ejemplo de Timoteo. Por eso quería que él fuera a acompañarlo en este segundo viaje, porque había en él esto. Dice el verso 2 que todos los hermanos de Listra y de Ícono daban testimonio, buen testimonio de él, ¿verdad? Un ejemplo, si tú estás dando tu grupo discipular, ¿cómo lo das? ¿Haces partícipes a los hermanos? ¿O nada más es lo que tú digas? Nada más es lo que tú impongas. Porque aquí dice, aquí está hablando en el versículo 8, respeto al que merece respeto, honra al que merece honra, ¿verdad? Un ejemplo, tu pastor, viene el pastor y te da una orden, hermano, usted tiene que hacer esto, te tiene que hacer esto, y lo tomas, pero ves que se da la media vuelta y haces lo que no debes de hacer. ¿Estás honrando a tu autoridad? ¿Estás honrando a Dios? Porque tú honras al pastor a través del testimonio, de tu buen testimonio. Y por eso el Señor nos está hablando esto, hermanos. ¿Para qué? Para que no tengamos nombre de que vivamos, pero nuestras obras, nuestro fruto esté muerto, hermanos. Hechos 16, vamos ahora al verso 4. ¿Por qué, hermanos? Porque esto alguna vez el Señor me lo dijo. Y una vez llegué con el Señor quejándome. Es que padre esto, es que padre el otro. ¿Y saben qué me dijo el Señor? Cállate, porque el buen testimonio habla más que 1000 palabras. Y me empezó allá a decirle, Señor, tú esto, tú el otro. ¿Qué hablas? ¿Qué estás diciendo? Hablas lo que no haces, hablas lo que no has entendido. Quieres exhortar a los demás cuando ni siquiera tú mismo has empezado. Fue tremendo, hermanos, cómo el Señor me habló, cómo el Señor me quebrantó. Porque sí es cierto, hermanos. A veces nosotros queremos exhortar a los demás hermanos, pero no estamos honrando primeramente a nuestras autoridades, no honramos a nuestro pastor, no honramos a nuestra pastora. ¿Y cómo queremos todavía que Dios nos respalde en lo que nosotros decimos, hermanos? Dios no es un juego. El evangelio no es un juego. El evangelio es poder de Dios, hermanos. Y por eso el apóstol Pablo deja este mensaje y nos deja a Timoteo como reflejo de lo que el Señor quiere que hagamos. Porque el buen testimonio habla más que 1000 palabras, ¿verdad? Yo me glorié, hermanos, y le doy gloria a Dios, pero es triste ver, hermanos, gloria a Dios que en las mañanas puras mujeres en la oración. Y es triste ver, ¿y los varones dónde están? ¿Dónde están los hombres? ¿Qué fue primero? ¿El hombre o la mujer? ¿Y dónde están? ¿Dónde están esos Elías? ¿Dónde están esos Pablos? ¿Dónde están esos Timoteos? Dice el Señor. Y el Señor está diciendo esto, hermanos, porque son tiempos difíciles. Por eso es que ahora vemos que mujeres son más levantadas. Está una ministra de Economía allí en Alemania, una presidenta, perdón. ¿Cómo se llama la presidenta de Alemania? La canciller Cristina Merkel. Está una presidenta en Chile. Hay mujeres que el Señor está levantando porque nosotros como hombres le estamos dando la espalda a Dios. Y esto es triste, es para que se nos caiga la cara de vergüenza. Es triste que la mujer vaya adelante de nosotros cuando nosotros somos los que tenemos que ir adelante. Nosotros tenemos que decirle a nuestra esposa, nosotros somos las que los tenemos que enseñar. Y lo peor todavía venimos, ay padre, es que la mujer que me diste, pues sí, ¿cómo quieres que tu mujer se sujete si tú no te sujetas? ¿Cómo quieres que tu mujer cambie si tú no cambias? Ayer hablaba con una hermana y me contaba de los problemas que tiene con su marido. Y el Señor me dijo esto: dile que en cuanto ella cambie, su marido va a cambiar. Porque es así, hermanos.
Tenemos que, como varones, tomar la posición que el Señor nos ha dado. Pero estamos más afanados por las cosas del mundo. Estamos más afanados por el que comeremos, por el que beberemos. Sí, Señor, yo te quiero servir, pero espérame, ahorita tengo mi trabajo. Oyes, espérame, no es así. El Señor nos ha dado una grande responsabilidad. Nos ha puesto como cabezas. Padres de familia que tienen a sus hijos. ¿Cuántos quieren? ¿Cómo ven a sus hijos? ¿En victoria o cómo los ven? ¿Cómo ven a sus hijos? ¿Cómo los ven? ¿Predicando? ¿Enseñando? Ah, bueno, pues los encargados somos nosotros. Somos nosotros. El Padre es el encargado. Por eso los judíos prosperan con sus hijos. Por eso sus hijos ya a los 16, a los 17 años ya salen como empresarios. ¿Por qué? Porque tienen un orden y tienen una disciplina. Creo que el año pasado vino aquí el pastor Herrera Lizama a decirnos 3 tipos de padres. ¿Qué padres estamos siendo? ¿Estamos siendo padres legalistas? ¿Estamos siendo padres demócratas? ¿O estamos siendo padres permisivos? Estamos apapachando el pecado de los hijos. Si vemos que los hijos son flojos, si vemos que los hijos, ¿qué estamos haciendo? Porque el cambio somos nosotros, hermanos. El cambio no está allá afuera, el cambio es la iglesia. Somos cada uno de nosotros, hermanos. Amén. Vamos a leer el verso 4, hermanos. Dice la palabra: y al pasar por las ciudades, les entregaban ¿qué? Las ordenanzas que habían ¿qué? Acordado los apóstoles y los ancianos, que estaban ¿en dónde? En Jerusalén, para que las guardasen. Qué tremendo está esto. Y dice el verso 5: así que las iglesias eran ¿qué? Esto es algo maravilloso, hermanos. ¿Cuántos se glorían por esto? Pues si ustedes están viendo, la iglesia Siervos de Cristo está creciendo, hermanos. Esta semana que viene se van a abrir 2 grupos discipulares más. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano, por lo que está haciendo. Pero atrás de esto, gloria a Dios, hubo mujeres. Hay una mujer de oración. Está la hermana Marta. Hay una mujer de oración, la hermana Gregoria. Hay una mujer de oración, la hermana Isabel. Hay una mujer de oración, la hermana Mariela. Hay una mujer de oración, la hermana Gloria. Por eso el Señor está haciendo esto, hermanos. Pero también los varones. Hay un varón de oración, mi hermano Antonio. Hay un varón de oración, de poder, mi hermano Jorge. Hay un varón de oración, mi hermano Gabriel. Porque dice que donde están, ¿qué? ¿Qué pasa? Gloria a Dios. Entonces aquí, ¿qué vemos? Que el Señor añadía cada día a los que habían de ser, ¿qué? Y esto es algo maravilloso, hermanos. Esto es algo glorioso. No es por nuestro intelecto, no es por nuestra fuerza de voluntad, no es por nuestras emociones, es porque el Señor añade cada día a los que han de ser salvos. Y gloria a Dios que nos ha injertado aquí. Y gloria a Dios que nos ha puesto aquí, hermanos. Porque si a Dios no le placiera, pudiéramos estar en otro lado, hermanos. Pero a Dios le ha placido que estemos aquí. Amén. Hechos 16:6. Dice la palabra: y atravesando Frigia y la provincia de ¿qué? De Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Aquí vemos el siguiente punto. Aquí entra en acción el Espíritu Santo. A partir de este versículo entra en acción el Espíritu Santo. Y habla de 2 cosas. Habla, ¿verdad?, de Galacia. ¿Qué es Galacia? Bueno, Galacia en la actualidad es ¿qué? Turquía, provincia del Imperio Romano, y significa tierra
de galos. Y también habla de Frigia. Frigia es la región de Galacia y significa seca y tuesta. Y fíjese lo tremendo de esta. Muchos judíos vivieron ahí en el siglo 183 al 223, o sea, antes de Cristo. Y estos judíos tenían su dios llamado el sol, Adonis. ¿Y saben qué hacía, hermanos? Cometían orgías. Mismos judíos, hermanos, cometían orgías con ese dios. Adoraban al dios Adonis, el dios del sol, y terminando de adorarlo, se acostaban hombres con hombres y mujeres con mujeres. Por eso de ahí el nombre de tierra seca, hermanos, porque tenían nombre de que vivían, sabían de un Dios, pero estaban ¿qué? Muertos, hermanos. Esto es importante entenderlo, hermano. Y dice el versículo 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir ¿a dónde? A Bitinia, pero el Espíritu Santo ¿qué? No se los permitió. Primer punto, Misia. ¿Qué significa Misia? Es la región del noroeste de Asia Menor, de origen céltico. Y fíjense lo tremendo de esto. Pastores vivían ahí y significa tierra de hayas. Misia, región del noroeste de Asia Menor, de origen céltico, que vivían como pastores y significa tierra de hayas. ¿Por qué tierra de hayas, hermanos? Porque tierra de hayas significa árbol de tronco y liso, árbol sin fruto. Había pastores ahí, en esa región, conocían de Dios, pero en ellos no había un fruto. Estaban lisos, estaban muertos, hermanos. Pero había, y de hecho, ¿por qué lo digo? Primera de Pedro 1:1, ahí nos habla y nos dice, Primera de Pedro 1:1, menciona esta ciudad. Primera de Pedro 1:1 dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los que, a los expatriados de la dispersión en el Ponto de Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Es triste, hermanos, ver esto. Es triste ver esto. Y luego habla, siguiente, dice Bitinia. Bitinia. Región costera al sur de Asia. Región costera al sur de Asia Menor. Su capital era Nicomedia. Nicomedia. Y Pablo estaba esperando hacer su obra misionera ahí. Él estaba, ¿verdad?, queriendo trabajar en Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo ¿qué? No se lo permitió. ¿Por qué no se lo permitió, hermanos? Zacarías 4:6, no es con ejército, no es con fuerza. ¿Es con qué? Con su Santo Espíritu. Verso 8, hermanos. Y pasando junto a Misia, descendieron ¿en dónde? En Troas. Troas. Esta palabra de Troas es Troya. Está ubicada en la Misia occidental, fundada por Antágono. Por Antágono. Este Antágono era general del ejército de Alejandro Magno. Esta es la segunda vez que Pablo visita Troas, porque estamos ahorita en este Hechos 16, es el segundo viaje misionero de Pablo.
Pablo en su primer viaje ya había ido, ya había predicado ahí en Hechos 14, ¿verdad? En esta ciudad. Esta era la segunda vez que Pablo visitaba Troas en su viaje misionero y estaba anunciando que comenzaba la obra. ¿En dónde? En Europa, hermanos. Venían cosas grandes para el apóstol Pablo. Y así es con nosotros. ¿A dónde nos ha puesto el Señor? Unos vivimos en la Panamericana, otros ¿dónde más vivimos? Tlalpan, ¿dónde más? ¿Dónde? Portales. ¿Para qué nos ha puesto el Señor ahí? ¿Para volver atrás? ¿Para qué? Para poseer la tierra en la cual nos ha puesto, hermanos. Y dice el verso 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. Fíjate, entre más comunión tú tienes con el Señor ¿qué? Te habla, te da la visión. Y esta palabra Macedonia, o este país de Macedonia, es un país del norte de Grecia. Macedonia es país del norte de Grecia. Esto porque los macedonios se emparentaron con los griegos en el siglo 336 al 359 antes de Cristo. Y este país Macedonia fue el que sucedió al imperio persa, que era poderoso en su ejército. Fíjense qué tremendo, hermanos. Los persas fueron destruidos y ahora quedaron ¿quién? Los macedonios. Entonces vemos que el Espíritu Santo le dice a Pablo, no vayas a esta ciudad, no vayas a dónde, a Asia Menor, no vayas a Misia, no vayas a Mitinia, pero sí ve a dónde, a Macedonia. Y dice el verso 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos ¿el qué? El Evangelio. Aquí pregunta, ¿estamos encaminados como Pablo en la misión que Dios nos dio, hermanos? Pues yo creo que sí, aunque no hay muchos amenes, pero yo digo que sí, porque el Señor no se va a equivocar, por eso estamos aquí, amén. Dice el verso 11, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo ¿a dónde? A Samotracia, y al siguiente día ¿a dónde? Neápolis. Vamos a ver qué es esto, hermanos. Zarpando pues de Troas, Neápolis. Neápolis es puerto del mar de Filipos, en la región de Macedonia, y significa nueva ciudad. Entonces el Señor manda, ¿verdad? Cuando Pablo fue presto, atento a la visión, y este es un punto muy importante que tenemos que tener, hermanos. Debemos estar preparados, sea el tiempo o no sea el tiempo, hermanos. Tenemos que aprovechar todo el tiempo. Si tú estás en tu trabajo, tienes que aprovechar también el tiempo, hermano. Si hay alguien que tiene necesidad, no dudes, hermano, en compartirle del Evangelio. Tenemos que estar prestos, tenemos que ser sensibles a la voz de Dios, hermanos, porque el Señor viene pronto, hermanos. Cristo viene pronto. Cristo, ¿verdad? Viene, como decía nuestro apóstol, por una iglesia calientita, por una iglesia, ¿verdad?, que está presta a escuchar tus estatutos y tus ordenanzas. Una iglesia que no pone o que no diga, pero bueno, sí, Señor, pero espérame tantito, ¿no? Ahorita me toca ir a hacer este negocio, deja y regreso y vamos. No, hermanos. Cristo viene por los calientitos, amén. Entonces dice el verso 11, Troas, ya vimos lo que es Neápolis, ¿verdad? Que es Neápolis, puerto del mar de Filipos, en la región de Macedonia, y significa ¿qué? Ciudad nueva. Vamos al verso 12. Y de ahí a Filipos, que es la primera ¿qué? Ciudad de la provincia de ¿quién? De Macedonia.
y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos, ¿qué? Algunos días. Filipos. ¿Qué es Filipos? Es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, ¿verdad? Es la provincia ciudad de Macedonia. Su nombre original era Crenides, y significa fuentes, ¿qué? Pequeñas, derivada de los numerosos manantiales que rodeaban la colina, fundada por atenienses en el siglo XII, ¿antes de quién? Antes de Cristo. Entonces, aquí está el significado. Filipos, su nombre original era Crenides y significa fuentes pequeñas, derivada de los numerosos manantiales que rodeaban la colina, fundada por atenienses en el siglo VII, antes de Cristo. O sea, colinas, manantiales pequeños, un remanente, hermanos. Aquí está el remanente. ¿Están tristes? ¿Están gozosos? ¿Están cansados? ¿No? Bueno, gloria a Dios. Aquí está el remanente, hermanos. Gloria a Dios. Y luego dice el verso 13. ¿Un día qué, hermanos? Un día de reposo. Salimos fuera de la puerta, ¿junto a dónde? Junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que habían, ¿qué? Reunido. Un día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? ¿Qué significa reposo, hermanos? Significa dos cosas. Significa descanso y significa paz. Hebreos 4, la primera epístola del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 4, verso 3 al 6, dice: pero los que hemos creído, entramos ¿en qué? En el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación ¿de qué? Del mundo. Siguiente. Porque en cierto lugar dijo: así en el séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán ¿en qué? En mi reposo. Siguiente. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entrarán, ¿por causa de qué? De su desobediencia. Siguiente. Hasta ahí termina. Ok. Esto es muy importante entenderlo, hermanos. Reposo significa descanso o paz, pero ¿en quién vamos a descansar? ¿Y cómo vamos a descansar? ¿Estados en la cama? ¿Cómo? En obediencia. ¿Y cómo vamos a ser obedientes a Dios? Siguiendo su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Primeramente busca y su justicia, y todas las cosas vendrán. ¿Por qué? Bueno, el descansar es estar con Él hablando. Cuando nosotros estamos en la oración, estamos reposando en Dios. Por eso menciona esto el apóstol Pablo. Porque ¿dónde vamos a ganar la batalla? ¿O cómo la vamos a ganar? Con oración y con ayuno. Ese es el verdadero reposo, ¿verdad? Por eso tenemos que ser esa iglesia de oración, hermanos. Gloria a Dios por el grupo que se abrió y el grupo que está, pero somos todos, hermanos. Todos tenemos que estar prestos, todos tenemos que estar sensibles a la voz de Dios, hermanos. Tenemos que orar, hermanos. Tenemos que estar en ese reposo. Y fíjense, aquí nos da un ejemplo. Dice: entonces una mujer llamada Lidia, en el verso 14. Aquí pone el ejemplo del Señor. Y es triste, hermanos, porque era una mujer, no era un varón. Dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora ¿de qué? De púrpura, de la ciudad ¿de dónde? De Tiatira.
de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió ¿qué? El corazón de ella, para que estuviese atenta a lo que Pablo ¿qué? Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen aquí a su esposa? Bendiga a su esposa. Dígale: Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, bendigo a mi esposa. Te doy gracias porque es la ayuda idónea. Te doy gracias porque es una mujer fortalecida. Te doy gracias porque es una mujer de oración, una mujer que busca tu reino y tu justicia. Ayúdame a amarla, ayúdame a respetarla, a tratarla como ese vaso frágil. Póngale las manos allá a su esposa, que no le dé pena, hermano. Esto no es juego, es poder de Dios. Amén. Gloria a Dios. Benditas mujeres, hermano, que son sensibles a la voz de Dios. Dice el verso: y entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. ¿Les suena parecido esto, hermanos? Una mujer vendedora de púrpura. ¿Sí les suena parecido? ¿Sí? ¿Por qué? Proverbios 31. Era una mujer comerciante. Proverbios 31. Dice el verso 10, Proverbios 31, verso 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal. Todos los días de su vida busca lana y lino, y con la voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, y su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas de doblez. Ella hace tapices de lino fino, y de púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está ¿en dónde? En su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas. Gloria a Dios, ¿no? ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Denle la gloria a Dios. Y ahora, varones, ¿cuántos varones hay aquí? Vamos a ponernos de pie. Va a empezar. Si usted tiene a su esposa ahí, va a orar por su esposa. Y si no tiene a su esposa, va a orar por las hermanas que están ahí, por estas mujeres virtuosas. Tenemos que ser una iglesia de oración. Tenemos que ser una iglesia de poder. Y dice la palabra que la bendición desciende por las barbas de Aarón. Empiece a orar, hermano, ahí. Empiece a orar por todas las ayudas idóneas. Empiece a orar por las mujeres. Padre, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por las mujeres que están. Te damos gracias, Padre eterno, por la vida de la hermana Marta Pozas. Te damos gracias, Señor, por la vida, Señor, de la hermana, Señor, Lulú Fajardo. Gracias por la vida de Carla, Señor. Gracias, Señor, bendito Dios, por la vida de Paulina, Señor, por la vida de mi hermana Leslie. Padre,
En esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias por sus vidas. Gracias por la vida de la hermana Mari. Gracias por la vida de la hermana Leonor. Gracias por la vida, Señor, de la hermana Gregoria. Gracias por la vida de la hermana Perfecta. Gracias por cada una de las mujeres que están aquí, porque tu palabra dice que son ayudas idóneas, Padre. Que son mujeres, bendito Dios, comprometidas con tu palabra. Que son mujeres, Señor, que buscan tu reino y tu justicia antes que todas las cosas. Sí, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y empiece a salir, hermano, de su lugar. Empiece a salir de su lugar. Empiece a orar por las hermanas. Dice la palabra que la oración eficaz del justo puede mucho. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por estas mujeres. Gracias por esta iglesia. Ahora, mujer, empieza a orar por el varón que tienes allá al lado. Empieza a orar por el varón. No importa que no sea tu esposo. No importa que no sea, Señor, tu parientela o algo, pero si es tu pariente, porque es tu hermano en Cristo. Empieza a orar. Declara bendición. Declara que es un varón lleno de Dios. Sí, Padre eterno, en esta hora. En el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo de Nazaret, Padre, rogamos a ti por todos los varones, Padre, por todos los varones, Señor, Padre, pidiéndote, Señor, que tú derrames, Señor, en todos los varones, Padre, el temor a Jehová, Padre, que tú seas quitando de nuestras vidas religiosidades, que tú seas quitando sectarismos cristianos, que tú seas quitándonos el apoyarnos en nuestra propia prudencia, Padre. Sí, Señor, aviva, Señor, aviva el fuego, Señor, del don de Dios en esta hora, Padre. En esta hora, Señor, clamo a ti, Señor, como ministro tuyo, clamo a ti, Señor, en tu poder, Padre. Profetizo, Señor, sobre estos huesos, Señor, que han estado secos. Espíritu Santo, en esta hora yo te pido que empieces a moverte, que te empieces a avivar, Padre, en cada hermano, en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, avívate desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Avívate en estos varones. Fluye, Espíritu Santo de Dios. Avívate, empiézate a avivar, Señor. Empieza, Señor, empieza a redarguir, empieza a corregir, empieza a instruir, Padre, porque tú dijiste que esta iglesia iba a ser conocida por el amor, por el poder, por el servicio, Padre. Y tú no eres hijo de hombre para que te arrepientas ni para que mientas, Padre. Tú estás comprometido con tu palabra, Padre, y esta iglesia así va a ser, Padre. Es por eso, Señor, que yo te pido en esta hora, Padre, que empieces, Señor, a quitar, Señor, toda religiosidad, todo sectarismo cristiano, toda flojera, toda pereza, toda apatía. Se van en el nombre de Cristo Jesús. No tienen parte ni suerte en tu pueblo, porque este es un pueblo de victoria. Este es un pueblo de oración.
nación. Este es un pueblo que busca tu reino y tu justicia antes que todas las cosas. Porque tú eres Jehová Jireh, porque tú eres nuestro pastor, Padre. Aviva, aviva, Señor, el fuego del don de Dios, Padre. Empieza, hermano. Empieza a orar, empieza a decirle al Señor: Señor, yo tengo sed y hambre de ti. Señor, yo quiero que me utilices de grande manera. Señor, yo quiero, Señor, servirte. Yo quiero servirte. Aquí estoy, aquí está mi corazón, aquí está mi vida, Señor, en disposición tuya. Hazme, Señor, hazme sensible a tu voz. Hazme entender, Señor, y muéstrame el camino sobre el cual debo de andar. Aquí está tu iglesia, Señor, victoriosa. Aquí está tu iglesia, Señor, de oración. Aquí está tu iglesia, Padre, siervos de Cristo DF. Una iglesia, Señor, que entiende que más bienaventurado es dar que recibir, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, papito. No se canse. Siga hablando, hermano. Siga orando, siga orando. Esta es una iglesia de oración. Es una iglesia del poder. Sí, Padre. Sí, Señor. Sí, Padre. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso al Señor? Amén. Gloria a tu santo nombre, Padre. Gracias porque eres bendito, Señor. Gracias, Padre, porque nos estás quitando cosas, Señor, que no te agradaban a ti, Padre. Gracias porque nos estás dando libertad, Padre, como las águilas, Señor. Libertad para orar, libertad para interceder, libertad para buscar tu reino y tu justicia, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Ahora sí, hermanitos, pueden sentarse. Vamos a continuar rápidamente, ¿verdad? Voy a meterle un poco de punch, porque estamos en televisión. Amén. Bueno, dice el verso 14, Tiatira. Tiatira es ciudad de Lidia, en el camino entre Pérgamo y Sardis. Este era un centro comercial industrial, famoso por gremios de tejedores y tintoreras que tenían la lana y el lino. Y significa ciudad de la hija. ¿Cuántos son hijos? Por eso les decía, aquí está el remanente. Aquí están los hombres. Aquí están los varones que el Señor va a utilizar para hacer su obra. Amén. Y dice el verso 15, dice: y cuando fue bautizada, dice, cuando fue bautizada, ¿y su qué? Y su familia, dice, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posad. Y eso nos obligó a quedarnos. Esta mujer creyó en el Señor, fue bautizada y por creerle al Señor recibió la promesa de Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda. Entonces, ¿cuánto tenemos esa promesa? ¿Nuestra familia será salva? Denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos vas a utilizar, Señor. Porque tú nos vas a utilizar para que nuestra familia que ha sido inconversa sea salva, Padre. Gracias por ser esos instrumentos. Y dice el versículo 16. Y aquí vamos a entrar en la tercera etapa, hermanos. Ya vimos el testimonio, ya vimos en el capítulo 14, en el capítulo 6 que el Espíritu Santo entra en acción y viene la siguiente etapa. Dice el versículo 16, aconteció que mientras íbamos, ¿a dónde? A la oración, o sea, al reposo, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu ¿de qué? De adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Primer punto, hermano, el enemigo siempre va a querer dividir. El enemigo va a tratar de dividir. El enemigo va a tratar de confundirte. Pero tú tienes que estar cimentado en la palabra de Dios. Tú tienes y tenemos que estar siendo sensibles a la voz de Dios. Porque este era el plan del enemigo, confundir lo que el Espíritu Santo estaba haciendo. Y dice el verso 17, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino ¿de qué? De salvación.
Y esto lo hacía por muchos días. El enemigo no se va a cansar, hermanos. El enemigo va a querer tratar de derribarnos. ¿Cómo? Lanzando dardos. Tú no puedes, tú eres un tonto, tú eres esto, tú eres el otro. ¿Para qué vas a la iglesia si no cambias? ¿Para qué vas a tu grupo discipular si no haces nada de lo que te dicen? Dice, y esto lo hacía por muchos días, el 18, mas desagradando ¿a quién? A Pablo, este se volvió y le dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron ¿a quién? A Pablo y a Silas, y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra. ¿Cuántas veces te han tratado de alborotador, hermano, por andar predicando el evangelio? Aquí está, hermanos. Dice, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que nos es lícito recibir ni hacer, pues somos ¿qué? Romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió al calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Cepos son, haga de cuenta que dos esposas de madera muy pesadas. Ese es el cepo, se los pusieron. Esto es algo muy tremendo, hermanos. Entre más prediquemos el evangelio, el enemigo va a querer sacarnos, hermano. El enemigo va a querer destruirnos. No va a estar conforme, hermanos. Pero tenemos que estar preparados, hermanos. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que soportar las aflicciones. Segundo libro de Crónicas, capítulo 29. ¿Qué dice, hermanos? ¿Alguien lo quiere leer con voz de trompeta? Segundo libro de Crónicas, capítulo 19. Segundo libro de Crónicas, capítulo 19. ¿Quién lo quiere leer, hermanos, con voz de trompeta? Gloria a Dios. Dice segundo libro de Crónicas, capítulo 29, verso 11. Hijitos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y ser sus ministros y le queméis ¿qué? Incienso, hermanos. Tenemos que ser fieles al Señor, hermanos. No podemos desviarnos, Señor. No podemos desviarnos, hermanos. No podemos seguir siendo sensibles a la voz de Dios. Por eso el Señor nos está demostrando esto, hermanos. Por eso el Señor nos está diciendo esto, hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 14, hermanos. Perdón, es primera epístola de Timoteo. Es primera de Timoteo, capítulo 4, verso 6. Vamos a leer del verso 6 al 16. Dice esto: un buen ministro de Jesucristo. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y las viejas, ejercítate para la piedad.
Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de todos los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco su juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a todos los que te oyeren. Hermanos, tenemos un llamado. Estamos llamados a cumplir el ministerio que el Dios nos ha dado. Pero ¿saben cuál ha sido el problema? En este libro de Hechos, el Espíritu Santo habla 53 veces diciéndole a Pablo: no lo hagas así, no hagas esto, no hagas el otro. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el número 3 representa al Espíritu Santo. Y si se junta 5 más 3 dan un número 8. Y el número 8 significa un nuevo nacimiento, hermanos. Ya hemos aceptado a Cristo y ya Cristo está en nosotros y hemos nacido de nuevo, hermano. Pero ¿qué pasa? Que seguimos contristando al Espíritu Santo. No queremos hacer lo que el Señor nos diga. No queremos meternos con Dios. No queremos tener un compromiso con Dios. Y el número 3 es el cuadrado de 9, hermano. Si usted hace un cuadro en 3 y le baja la rayita de este lado, ¿qué número le va a dar? El 9. Y si usted le vuelve a bajar la raya, le va a salir un 8. Son 3 números, hermanos, con los cuales el Señor nos está hablando. El número 9 significa una finalidad en los asuntos divinos. No es con ejército, no vamos a ganar las batallas con ejército. No es con fuerza, es con el Espíritu Santo, hermanos. Es como vamos a ganar las batallas. Eso es lo que el Señor nos está diciendo el día de hoy. Ya no contristes a mi Espíritu Santo. Sé sensible a mi voz. Escucha la voz. Yo te voy a decir cómo tienes que moverte. Yo te voy a decir qué tienes que predicar. Yo te voy a decir qué tienes que hacer. Pero tiene que haber una diferencia en ti. Ya no puedes seguir en lo mismo. Ya no puedes seguir alimentando tu carne. Ya no puedes seguir apoyándote en tu propia prudencia. Ahora tienes que dejar que el nuevo nacimiento dé un fruto. ¿Cuántos son los frutos del Espíritu Santo? 9. Ahora eso es lo que tenemos que avivar, hermanos. 9 frutos del Espíritu Santo. Y eso es lo que el Señor hoy quiere, hermanos. Que seamos esos hombres y mujeres comprometidos con el Señor. Amén. Oramos. Padre Santo, Padre bendito, aquí estamos, Señor, delante de ti. Aquí estamos, Señor, pidiéndote perdón por todo lo que hemos hecho mal. Perdónanos, Padre, si hemos hecho cosas en emoción, si hemos hecho cosas, Padre Santo, las cuales tú no nos has dicho que hagas. Perdónanos, Padre. No queremos, Señor, apoyarnos y seguir apoyándonos en nuestra propia prudencia. No queremos seguir igual. Es por eso que peleamos y peleamos y peleamos y no vemos un fruto. Es por eso que hacemos cosas, pero todo lo hacemos por obras, porque no es tu Espíritu Santo diciéndonos, hazlo así. Padre, aquí estamos. Aquí está cada líder. Aquí está cada pastor. Aquí está cada maestro. Aquí está cada evangelista. Aquí está cada apóstol. Señor, renovamos nuestro pacto contigo. Perdónanos por todo lo insensible que hemos sido a la voz de tu Espíritu Santo. Perdónanos por todo lo irreverente, Padre, que hemos sido. Porque a veces nos cuesta trabajo postrarnos.
está la alabanza y nos cuesta trabajo levantar las manos. Nos cuesta trabajo glorificarte, darte la honra como tú te mereces. Y no queremos ser religiosos. Tú no vienes, Padre, por una iglesia religiosa. Tú vienes por una iglesia que tenga fruto. Tú dijiste en tu palabra que tú eres la vid verdadera y que tu Padre es el labrador, y que todo pámpano que no sea fruto, que no lleve fruto, será quitado, Señor. Padre, no queremos, Señor, que tú nos quites. No queremos, Señor bendito Padre, que tú nos hagas un lado. Es por eso, Señor, que has limpiado, Señor. Has limpiado, Señor, tu iglesia, Padre. Has quitado, Señor, a personas que se decían estar, que eran de nosotros, mas no estaban con nosotros. Porque tu obra se va a hacer con nosotros o sin nosotros, Padre. Pero es mejor estar dentro de tus atrios que fuera de ellos. Repita ahí conmigo, hermano. Señor Jesús, en esta hora yo renuncio a toda voluntariedad, a toda rebeldía, a toda obstinación, a toda terquedad, a todo egoísmo, a toda raíz de amargura, a todo desamor, a toda falta de compromiso contigo. Perdóname por todo lo religioso que he sido, por todo el conocimiento que he tenido en estos años a través de tu palabra, porque solo me he envanecido, pero no he dejado que el fruto del Espíritu Santo, el amor, el gozo, sea el que edifique a mi familia y que edifique a mi vida. Perdóname por todo lo irreverente, Señor, que he sido. Perdóname porque no he sabido educar a mis hijos en tus estatutos y en tus ordenanzas. Pero ya no más. Ya no quiero ser un padre legalista, un padre permisivo. Ahora quiero ser ese padre que tú esperas que sea. Ese padre demócrata, ese padre que enseña a mi hijo cómo se van a hacer las cosas, y que tú, como mi padre, que tu Espíritu Santo me enseñe cómo tengo que hacer las cosas, cómo tengo que pelear, cómo tengo que evangelizar, a dónde tengo que evangelizar, cómo tengo que gobernar mi casa. Padre, aquí estoy, necesito de ti, necesito que tu Espíritu Santo me diga, porque ya estoy cansado. Estoy cansado de hacer las mismas cosas igual. Estoy cansado que en mí no haya una diferencia. Estoy cansado, Señor, de pelear y no ver la victoria, Señor. Me rindo hoy ante ti. Si usted se quiere postrar, póstrese. Me rindo hoy ante ti, Señor. Hoy me rindo ante ti, Padre, porque reconozco, Señor, que te he fallado. Reconozco, Señor, que no he cumplido con mi ministerio como tú me has mandado. Reconozco, Señor, que he pecado contra ti y solo contra ti. Reconozco, Señor, que quiero exhortar a los demás, pero no me exhorto a mí mismo. Quiero predicar a los demás, pero, Señor, no he medido en mi fruto, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor, por todo lo que hemos hecho mal. Quebrántanos, Señor. Quebrántanos en esta hora, Padre. No queremos ser una iglesia religiosa, Señor. No queremos ser hombres religiosos. No queremos, Señor, que tú nos digas, hacedor de maldad, no te conozco. No queremos eso, Señor. Anhelamos, Señor, entrar ante tu presencia, Señor, y que tú nos digas, buen siervo fiel, pásale al gozo de tu Señor, Padre. Renuévanos, Señor Jesús,
Ya no queremos ser igual. Ya no queremos ser los mismos. Aquí estamos, Señor, en esta hora, Padre. Aquí estamos, Señor. Aquí está tu iglesia, Padre. Aquí está cada uno de tus siervos, Señor. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu verdad, lléname, lléname de tu amor, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu verdad, lléname, lléname de tu amor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Sígale diciendo allí, hermano: Señor, llena mi alma, llena mi ser, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu verdad, lléname, lléname de tu amor, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname. Quebrántanos, Señor. Quebranta todo tu pueblo, Señor. Redargúyenos, corrígenos y enséñanos, Padre. No queremos seguir igual. No queremos, Señor, tener nombre de que vivamos, pero estamos muertos por dentro, Señor. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, perdónanos por todo lo que hemos hecho mal. Perdónanos por todas las malas decisiones. Lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu verdad, lléname, lléname de tu amor, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu verdad, lléname, lléname de tu amor, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu verdad, lléname, lléname de tu amor. Sí, Señor. Padre, aviva el fruto del Espíritu Santo. Aviva el gozo, la mansedumbre, la templanza, la benignidad, la bondad, la fe, Señor, el amor, porque contra tales cosas, Señor, no hay ley. Espíritu Santo, empiézate a avivar en cada varón,
Empiézate a avivar en cada mujer. Empiézate a avivar aún en los hermanos que no pudieron venir el día de hoy, que no pudieron escuchar esta palabra, Señor. Empiézate a avivar en nuestras familias, Padre. Sí, Señor. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor, puestos ante ti. Aquí estamos, bendito Padre. Aquí está nuestro corazón. Llénanos, Señor. Lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu verdad, lléname, lléname de tu amor. Toda maldición, Padre, de la tercera y cuarta generación, en este momento, Espíritu Santo, rompe, Señor, rompe con ella, rompe, Señor. Rompe con todo lo que venimos cargando, Señor. Rompe, Señor, con lo que hicieron nuestros tatarabuelos. Rompe con toda línea de iniquidad de nuestros bisabuelos. Rompe, Señor, con toda línea de iniquidad de nuestros abuelos. Rompe, Señor, con toda maldición, Padre, en esta hora. Porque necesitamos hacer la diferencia. Allá afuera el mundo necesita la diferencia, Padre. Y solamente tu Espíritu Santo, que está dentro de nosotros, nos va a ayudar a hacer esa diferencia. Solamente el fruto del Espíritu Santo nos va a ayudar a hacer esa diferencia, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Quebranta, Padre. Quebranta, Señor, nuestros corazones. Quebranta nuestras vidas. Quita todo lo irreverente, Señor, que somos. Quita todo, Señor, bendito Dios, Padre, lo que no te agrada de nosotros, Señor. Aquí estamos en esta hora, Padre. Aquí están nuestras vidas, aquí está nuestro talento, Señor. Aquí estamos, Señor, bendito Dios. Aquí está tu pueblo que anhela tu presencia. Padre, anhelamos de ti, Señor. Aquí estamos, Señor. Danos la paz que sobrepasa todo entendimiento, Padre. Hermano Jorge, empiece a orar por los hermanos. Empiece a orar por los hermanos. Empiece a imponerle manos. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Aquí está tu pueblo, Padre. Aquí está tu pueblo, Señor. Necesitamos el fruto del Espíritu Santo, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre eterno. Ayúdanos, Señor. Que todo lo que hagamos sea bajo la dirección. Que todo lo que hagamos sea bajo tus estatutos y tus ordenanzas, Padre. Llénanos, Señor. Lléname, lléname de tu presencia. Lléname, lléname de tu verdad. Lléname, lléname de tu amor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu verdad, lléname, lléname de tu amor, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu verdad, lléname, lléname de tu amor, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser,
lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu verdad, lléname, lléname de tu amor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu verdad, lléname, lléname de tu amor, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu verdad, lléname, lléname de tu amor. Espíritu de Dios. Sí, Señor. Sí, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, que estás avivando, Señor, en nosotros el fruto del Espíritu Santo. No más carácter iracundo, Padre. No más a raíz de amargura, Padre. Gracias porque nos has libertado, Señor. Gracias porque nos das una nueva oportunidad, Padre, de levantarnos. Sí, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Sí, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, que nos sigas llenando, Padre. Lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname. Vamos a alabar todos al Señor, hermanos. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu verdad, lléname, lléname de tu amor, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu verdad, lléname, lléname de tu amor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser.
Espíritu de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque nos has limpiado y porque nos has dado una nueva oportunidad, Padre. Gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana y llegan hasta los cielos. Gracias porque has derramado, Señor, ahora el fruto del Espíritu Santo. Ahora todos estaremos llenos de amor, de gozo, de paz, de mansedumbre, de templanza, de benignidad y de bondad. Ahora, Señor, esta iglesia va a ser la diferencia. Cada varón va a ser la diferencia. Cada mujer va a ser la diferencia. Cada niño va a ser la diferencia, Padre. Gracias te damos, Señor, porque tu misericordia es grande, Señor, y llega hasta los cielos, Padre. Bendito sea tu santo nombre, Padre. Nuestra alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Mi espíritu te alaba, Jesús. Padre, mi alma te alaba. Mi alma te alaba, Señor Jesús. Gracias, Padre, por tu perdón. Gracias por ser ese Dios maravilloso, precioso, omnisciente, omnipotente, creador de los cielos y de la tierra. Gracias, Padre, porque tu poder se perfecciona en nuestras debilidades, Señor. Gracias, Padre. Bendito sea tu santo nombre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Recibe la honra, Padre. Recibe, déselo fuerte. Este aplauso es para el Señor. Fuerte, hermano, fuerte. Recibe la honra, la gloria, Padre. Gracias, Señor.